Imágenes que nunca imaginamos ver. Las calles de Guayaquil completamente vacías, desoladas, sin peatones. Una ciudad completamente fantasma. Estos son algunos de los acontecimientos que se vivió en la ciudad de Guayaquil tras anunciarse el primer caso de coronavirus aquel 29 de febrero del año 2020. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Guayaquil, una de las ciudades más importantes del Ecuador, donde se sitúa la mayor parte de la economía del país, conocida también como la capital económica del Ecuador, fue una de las ciudades más afectadas de sobremanera en el ámbito económico. En este reportaje se hará una indagación acerca de cómo fue golpeada su economía durante estos 2 años de pandemia a causa del COVID-19. Claro, cuando pasó esto en marzo del 2020, primero nadie se lo esperaba, ¿no? En Guayaquil fue el epicentro en el Ecuador, sobre todo en el tan corto plazo. En el mes de abril fue uno de los meses más duros que tuvo que vivir en cuanto a la parte de la salud. Ahora, de la parte económica ni se hable, todos estuvimos encerrados. Analizando todo lo que fue ese año, exclusivamente lo que fue la ciudad de Guayaquil, hubo un bajón de las ventas, hubo un bajón en su momento de toda la actividad económica. Pero como muchos estuvimos en nuestras casas teniendo la suerte de trabajar, otros lastimosamente perdieron sus trabajos. En este caso, a muchas personas le afectó en lo que es negocio, trabajos y obviamente las vidas que se llevó todo lo que es la pandemia, pero a otras personas que en este caso como emprendedores, como personas de lucha, de día a día, nos cambió realmente la visión, la perspectiva de vida que teníamos normalmente, que íbamos llevando, ya que en mi sector, que es el entretenimiento en sí, nos afectó pero fatal. Fue el último que se reactivó y todavía está alzándose de a poco, y fue el que más sufrió pérdidas, pero diría yo millonarias. Cubríamos la necesidad de todas las personas, ¿no? Ampliamos lo que es el tema de solamente alitas y hamburguesas y lo ampliamos un poco más porque obviamente yo sé del tema de lo que es comida, entonces ampliamos lo que era postres, lo que era tortas, tratamos de cubrir todas las necesidades de las personas. Creo que esa fue una de las estrategias que pudimos tener para que el local no se venga abajo. La cerramos desde el 16 de marzo hasta el 1 de mayo. No obstante, obviamente hicimos teletrabajo para generar ventas de publicidad online. Bueno, antes que comenzara la pandemia, las ventas estaban muy buenas, gracias a Dios. Pero comenzó la pandemia, tuvimos el confinamiento y tuvimos que cerrar. Porque el tiempo de pandemia no trabajé. Pasé aquí en mi casa así encerrada, como gracias a Dios yo tengo mis hijas, ellas me daban, yo me mantenía en ellas, pasé así, no pude salir para nada, solo estaba aquí afuera sentada y allí para acá. Ya después que se iba normalizando más de unos 2 meses, ahí comencé a trabajar, pero todavía está un poco el negocio bajo. Yo venía como 30 almuerzos, pero totalmente con la pandemia bajó. La gente mucho ya por la enfermedad, ya no salían a comprar y nada. Eso bajó totalmente. Estuve revisando las cifras, por ejemplo, de impuestos que se cobraron en el año 2020, comparándola con las del 2019. Y solo en Guayaquil hubo un bajón de casi 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que significan que en su momento hubo menos ventas, por lo que hubo menos IVA. En su momento la gente generó menos ganancia, por lo cual en su momento generó este inconveniente del bajón de los ingresos que tuvo solo lo que es la ciudad de Guayaquil. Muchas personas que se vieron afectadas por esta enfermedad desde el momento que se conoció del primer caso de coronavirus sufrieron despidos o pérdidas de familiares, pero vieron una oportunidad de aprovechar al 100%, con la cual decidieron dejar de lado la negatividad y emprender sus negocios de todo tipo de ámbito. Pero el que más generó fue el de comidas. Este es el caso de Guayaquil, una ciudad que por más difícil que se vea la situación, buscamos una solución para todo tipo de dificultades. Hay una frase que a mí me gusta mucho cuando se las digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando hay estos tiempos de crisis. Hay unos que se ponen a llorar y que se quejan de todos, hay otros que se ponen a vender pañuelos. Y es una ciudad completamente emprendedora. Si ya no te iba bien en tu negocio, en su momento comenzaron a hacer otras cosas.
Uno de los negocios que más fue afectado fue los negocios, los primeros que cerraron y son los últimos que abrieron, que fueron los restaurantes, los bares. Pero ellos cambiaron su estructura, cambiaron en su momento la forma de atender y han comenzado a resurgir. Nos llevó a cambiar la conciencia, a cambiar la mentalidad, a descubrir el talento que teníamos dentro nuestro y que teníamos en este caso las personas que salieron a emprender. Yo me llegué a poner un local que hoy en día ya tiene 2 años, nació en la pandemia, pero esta pandemia me hizo evolucionar, a crecer de a poco, y hoy en día mi local ya son 2 locales en uno mismo, porque me quedaba ya corto con las personas que nos visitaban, ya que mezclé el entretenimiento con la gastronomía. Me sumó mucho lo del COVID, en este caso, me sumó mucho. Hice lo que son deliveries, entonces en este caso me sumó mucho en la actividad. Tenía 5 motorizados haciendo delivery y yo recibiendo todo lo que es, en este caso, como una central de taxi, una central de envíos a domicilio, cosas así. Prácticamente lo de la pandemia me ayudó a sumar, a crecer como persona, a cambiar que solamente tenía una actividad económica, ahora gracias a Dios tengo 2, entonces fue sumando. En plena pandemia, en estado de excepción, siempre estuvimos abiertos, pero vía online, vía redes. Y en ese tiempo de pandemia vendimos 10 carros al contado. O sea, existió mayor venta, existió nueva modalidad de trabajo, existió muchas personas vinieron a comprar carros al contado. También, obviamente, desempleados que recibieron liquidación vinieron a comprar al contado. Se trabajó bajo redes ya, bajo otro sistema en el cual resultó, y esas personas que estaban dudosas de coger y comprar en enero, en febrero, decidieron coger y comprarse un carro por necesidad. En la pandemia yo entregaba comidas, pero a domicilio, o sea, yo con la puerta cerrada a domicilio, no con la puerta abierta. A domicilio, como yo tengo a mis clientes, yo entrego más a domicilio que la venta aquí en el local. Cuando ya pudimos abrir, regresamos a laborar y las ventas estaban bajas e incluimos aquí en nuestro restaurante la venta a domicilio y con eso nos pudimos ayudar un poco más. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, INEC, durante el año 2020 el desempleo en Ecuador se ubicó en un porcentaje de 4,8%. En ese tiempo, lo cual significó que 397.645 personas se encontraron sin trabajo durante ese año. La recuperación, sobre todo en Guayaquil, se la puede ver hasta en cifras y ha sido bastante rápida. En lo que va del 2021, que fue ya el año siguiente de la pandemia, estuvimos casi que igual que el 2019 en cuanto a ventas, en cuanto a recaudación nuevamente. Y lo que va de este año, en su momento, en el año 2022, está superando inclusive años 2018. Eso significa que para la ciudad de Guayaquil la recuperación ha sido sumamente rápida. Es la ventaja de tener puerto, es la ventaja en su momento de ser una ciudad comercial. Si hubieron pequeños cambios, que en este caso que la mascarilla, que los guantes, que la desinfección de local, de mesas y cosas así, pero yo lo veía bien, porque al fin y al cabo sumaba como local, en este caso, en lo que es higiene, ¿ya? Entonces, yo creo que estos cambios que tuvimos, que hemos tenido hasta el día de hoy, nos han creado en beneficio, más bien. Y así fue que poco a poco ha ido creciendo lo que es el negocio. Ya 2 años, ya ha crecido bastante para mí. Cuando ya tuvimos que reabrir el restaurante, las ventas han bajado, por lo que anteriormente teníamos la afluencia de lo que eran los estudiantes de la universidad, y aunque las clases ya están compuestas otra vez, los estudiantes y los profesores quizás tengan un poco de recelo regresar a los restaurantes por motivos de que se puedan contagiar otra vez, y por eso las ventas no han mejorado. Ahora nos reintegramos en el trabajo desde el 15 de mayo, vinimos semipresencial ya. Pero obviamente ya tenemos el esquema anterior de vender más por redes sociales. Sí ha habido cambios,
pero pienso que es por el tema más económico de lo que estamos viviendo todos, pero ha bajado, pero no tanto, o sea, sí ha bajado, pero no considerablemente como de pronto en otras áreas. Nos mantenemos y bueno, creo que eso es lo importante, la verdad. Según las cifras económicas de los últimos años, los sectores más productivos de Guayaquil son la manufactura, el comercio, la construcción y la pesca. Por ello, para favorecer este análisis, se desarrolló una encuesta a 100 personas que trabajan en el área de construcción, pesca, comercio y manufactura. Y estos fueron los resultados. 80.6% de los encuestados dijeron que la pandemia tuvo un mayor impacto en sus actividades económicas diarias. El 8.1% ha dicho que fue positivo el impacto en las actividades económicas diarias, mientras que un 11.3% ha dicho que ninguno. 64.5% de las personas encuestadas dijeron que sí cuando les preguntamos si durante los periodos 2019-2020 la pandemia del COVID-19 detuvo las actividades comerciales. Y 35.5% se fueron por el no, que no ha afectado en nada la pandemia en las actividades comerciales generadas por la pandemia. 72.6% eligieron el sí como respuesta al preguntarles si creen que la pandemia llegó a afectar el rendimiento económico de las actividades en Guayaquil. 12.9% se fueron por el no y 14.5% dijeron que solo un poco. El 72.1% están de acuerdo con que la pandemia del COVID-19 ha cambiado la lógica comercial de las actividades económicas en la ciudad de Guayaquil. El 90.3% están de acuerdo con que la economía de Guayaquil se vio afectada por el COVID-19 y un 9.7% está parcialmente de acuerdo. Mientras que solo un 27.9% está parcialmente de acuerdo. Sí hubo facilidades en el tema de movilidad para lo que es restaurantes, para poder hacer llegar nuestros productos a los hogares que en este caso no tenían cómo poder salir. Nosotros hacíamos ese trabajo. No, lo mismo, hasta ha disminuido un poco, ha bajado un poco las ventas. Para muchas personas, no sé, ¿no? Pero para mí un poco están las ventas bajas. No está rápido como era antes, no, poco a poco está recién. Sí, bajó bastante las ventas, pero ya ahora está todavía poco a poco. No está como de decir muy silente, no. Está todavía recién, poco a poco. Como que decir, estamos recién vuelta cogiendo clientela. No, hemos ido mejorando. Sí hubo un pico en el tiempo de pandemia que obviamente como los locales la mayoría estaban cerrados, nosotros nunca cerramos, siempre estuvimos brindando nuestros servicios. Hubo un pico muy elevado, pero por el tema de pandemia. Bajó un poco cuando ya se solucionó el tema de que se podían aperturar los locales, pero nos hemos mantenido y ahorita otra vez estamos como que queriendo otra vez subir el tema de las ventas. Entonces sí nos vimos obligados con mi esposo, juntamente con él, a hacer los delivery y nos hemos quedado y nos hemos mantenido en ese sistema. Realizando un análisis con la ayuda del Servicio de Rentas Internas, SRI, haremos una comparación desde el año 2019 hasta el año 2022, año que se está realizando esta investigación. Durante el año 2019, la ciudad de Guayaquil cerró el año con un total de 3.988.683.626 en el IVA. Hasta ese momento, Guayaquil se mantenía con buenos ingresos económicos. Pero durante el año 2020, año que suscitó la pandemia de coronavirus, esta cifra bajó, debido a que las personas dejaron de consumir y frecuentar lugares públicos, lo que provocó que dicha renovación bajara, por lo que estábamos encerrados y generó menos pago del IVA. Si sumamos los meses de enero y febrero, nos da un cierre de 684.291.081. Esto se dio a las restricciones que provocó la pandemia en la ciudad. Guayaquil en el año 2020 cerraría con un total de 3.694.274.601, cifra bastante baja para Guayaquil, ya que no existió una ganancia estable. Luego pasemos un año después, en el año 2021, donde hubo un ligero aumento debido a que aún existían varios límites por la pandemia que impidió empezar de mejor manera el año.
En el año 2021, año que todos le llaman un nuevo inicio, podemos notar un ligero cambio, ya que durante ese año, Guayaquil cerró con 4.022.835.387, para finalmente pasar al año 2022, donde a pesar de que cada una de las restricciones existentes durante la pandemia se hayan derogado, aún estamos bastante bajos en ganancias, porque hasta el cierre del mes de septiembre, Guayaquil tuvo un total de 3.580.473.373. Es decir, durante el 2022 ha habido un ligero balance en la economía de Guayaquil. Eso también se debe a la vacunación masiva que hasta el día de hoy se sigue ejecutando para evitar repetir los sucesos acontecidos durante el 2020, cuando ese enemigo invisible llegó a nuestro país. Otro motivo son varios eventos que se han dado para la reactivación económica de Guayaquil. Estas fueron las actividades realizadas por las fiestas de independencia en el mes de octubre, o también varios artistas de otros países que han llegado a nuestra ciudad a dar varias presentaciones desde inicios del año, las cuales generan ganancias para la ciudad. El turismo, principalmente uno de los mayores factores que tiene nuestra ciudad para el disfrute y deleite de todos los visitantes, ya sean nacionales o internacionales, que se maravillan con todo lo que tiene nuestra ciudad durante su estancia en Guayaquil. Incluido en eso, llegó por primera vez a nuestra ciudad el evento deportivo más esperado, donde la Perla del Pacífico fue sede principal de este encuentro histórico. Estamos hablando de la Copa Libertadores, donde tuvimos la oportunidad de ser la ciudad donde se jugó el partido final el pasado 29 de octubre del 2022 en el Estadio Monumental, con el cual fomentó un mayor turismo en nuestra ciudad con los hinchas de Brasil que se dieron cita en Guayaquil para vivir esta final y disfrutar de nuestra gastronomía, cultura y todos los atractivos que tiene nuestra hermosa ciudad para su goce durante su estancia en Guayaquil. Es así como poco a poco esta ciudad se está levantando, tras estar 2 años encerrada y hundida en el miedo constante que generó esta enfermedad desde que llegó. Pero a pesar de todo, Guayaquil sigue trabajando día tras día sin parar. Solo será cuestión de tiempo para volver a tener el mismo balance económico antes que llegara la pandemia. Puede sonar que ya tenemos bastantes ingresos económicos tras todo lo investigado y todas las actividades que se han dado en Guayaquil durante el 2022, pero no es así, porque Guayaquil, a pesar de poco a poco reactivarse, sigue en baja en lo que se debe a aumento. Hasta el cierre del pasado mes de octubre podríamos decir que la ciudad tiene una leve alza en su actividad económica, tras el impacto generado por la pandemia del COVID-19. Guayaquil no se detiene por nada y seguiremos siendo esa ciudad que se levanta a pesar de la más grande catástrofe que llegue. Siempre sabemos cómo sobrellevarla a cabo. Esta ciudad volverá a brillar con luz propia, una ciudad de gente, madera de guerrero, lo que nos caracteriza como ciudad siempre avanzando. Guayaquil, la ciudad considerada la capital económica del Ecuador, ya que es la ciudad que genera la mayor cantidad de ganancias para el país. La investigación recabada en este video reportaje nos da a presentar cómo ha sido estos 2 años de pausa por el coronavirus en el puerto principal, conocida como la capital económica del Ecuador, que es Guayaquil. Vemos cómo poco a poco se está restableciendo todo lo que es la economía, el diario vivir de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad y todo lo que es las calles ruidosas que vemos y visualizamos a diario. Pero como dice nuestra canción, guayaquileño, madera de guerrero, gente trabajadora, que es lo que somos, gente que se levanta de todo. Por más dura que sea la prueba que el camino nos ponga, esta ciudad de gente valiente, guerrera, no se detiene.